cuales este curso sobre poshumanismos y nuevos materialismos siempre nos hemos tenido esta misión de tener estos textos provocadores que nos hagan reflexionar, que nos hagan pensar y sobre todo que nos viertan distintas preguntas en términos de cómo nos posicionamos en el día a día desde nuestras distintas latitudes y sobre todo desde nuestros diferentes quehaceres, que pueden ir desde la academia, la militancia, los procesos de gestión comunitaria y distintos ámbitos. Y bueno, para ir comenzando con esta sesión, le quiero mandar un gran saludo a mi colega y compañera de este seminario, a Carla Suárez, quien es artífice de este maravilloso curso que ya tenemos en esta tercera emisión. Justo ahora la necesidad de plantear cómo serán las distintas sesiones y emisiones en una cuarta, quinta o hasta infinita posibilidad de poshumanismos y nuevos materialismos. Y también, obviamente, darle la bienvenida a Mariana González Servín, que ha aceptado acompañarnos como una invitada especial a esta sesión, que tiene como título Lo que puede un cuerpo, travesías de Spinoza y más allá. Y bueno, quisiera tomarme un poco el tiempo para contarles acerca de una breve semblanza de Mariana que nos estará acompañando el día de hoy. Mariana es socióloga con estudios de especialidad en desarrollo comunitario por la Universidad Autónoma de Querétaro, con 2 tesis individuales con mención honorífica y colectiva, con ambas temáticas vinculadas con género, migración y capital social, con mujeres, madres, hijas y productoras, habitantes de 2 comunidades rurales en San Joaquín, Querétaro. Ex colaboradora de organizaciones sociales como tallerista, facilitadora en proyectos de educación popular y productivos como mujeres jefas de familia en el municipio de San Joaquín, en el estado de Querétaro, y cuenta con estudios superiores y de posgrados en materia de Derecho como formación complementaria por la Universidad de Londres y la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es estudiante de la licenciatura en Filosofía de la UAC y su experiencia laboral del 2009 a la fecha es entrevistadora como parte del proceso de selección dentro de la administración pública estatal en el ámbito de la seguridad pública. Mariana, te damos la cordial bienvenida y bueno, quisiera darle también la palabra a mi compañera Carla para que nos dé un saludo antes de que inicie Mariana. Adelante, Carla. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Bueno, pues estamos ahora todos por Zoom y bueno, vamos a empezar esta sesión hablando un poco de Spinoza. Por ahí hay varias cosas interesantes de su biografía que, bueno, ya veremos qué nos presenta Mariana y bueno, por aquí iremos complementando cosas tanto de la biografía como de su pensamiento y cómo se conecta el pensamiento de Spinoza, sobre todo con lo que le compete a este curso, que es los nuevos materialismos y los posthumanismos. Entonces, bueno, va a ser una jornada bastante provechosa esta sesión y bueno, pues eso, le doy la palabra a Mariana y ya estaremos discutiendo más. Hola, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias por acompañarnos. Mm, la verdad es que ha sido como muy difícil porque Spinoza es muy provocador. O sea, no hay una línea de él que no genere controversia desde hace, ¿cuánto escala? 300 años. O sea, y sigue generando controversias. Yo quisiera, la verdad fue muy difícil pensar en temas porque pues, o sea, es muy complicado, pero yo quisiera como proponer 2 frases que yo creo que van a ser muy interesantes para la discusión con todos los que estamos presentes. O sea, 2 que me parecen muy importantes para el tema. Una es que es vital
es esta frase de perseverar en su ser. O sea, es muy importante esta frase que nos remite al conatus, que nos remite a lo intrínseco, a la inmanencia, al acto, etcétera. Y otra frase que me parece muy importante que podemos recuperar de Spinoza es que es imposible que lo que pueda un cuerpo esté separado de lo que pueda la mente, mente que es idea de ese cuerpo, ¿no? O sea, me parece que son frases muy poderosas porque no que resuman la propuesta de Spinoza, pero sí reflejan esta, eh, pues, este deseo espinosista que él mismo representa y encarna de vivir y de confrontar, porque, bueno, parte de, digamos, de lo que él vivió, les comento como muy rápido, o sea, para contextualizar el motivo de estas pequeñas frases, es porque, pues, Spinoza era repudiado en su comunidad, no lo querían, y le aventaron una maldición porque era diferente. Entonces, lo condenaron al infierno y demás, lo excomulgaron. Bueno, el equiparable en la comunidad judía a la excomunión, desconozco el tema y el término preciso. Entonces, pareciera que Spinoza, cuando nos habla de perseverar, no solamente nos habla de la autoconservación del yo, o sea, no es un individualismo exacerbado donde yo me autoconservo y yo vivo y yo y yo y yo. O sea, ese es por un lado, que eso es como muy, muy importante, porque Spinoza inaugura una discusión súper fuerte entre las cuestiones individualistas, los contractualismos, los naturalismos, entonces, bueno, ya venían, ¿no? Pero él mete un tema de discusión como muy relevante. Y también este tema de la mente y el cuerpo también fue una bomba en la época, o sea, no sé, o sea, sí fue como una pequeña bomba nuclear, porque está haciendo una crítica súper fuerte a las perspectivas filosóficas imperantes de la época, que son todas las cuestiones tomistas, aristotélicas, escolásticas, donde pues había una tradición ya fuerte de cómo concebir el mundo, ¿no? O sea, entonces, Spinoza lo que hace con esto es inaugurar críticas importantes a las concepciones ontológicas y metafísicas de la época pues, que no gustaron mucho, ¿no? O sea, no gustaron porque había un cuestionamiento muy fuerte al sistema filosófico operante de la época, que, bueno, la verdad es que no es algo, eh, digo, lo hemos visto a lo largo con diferentes pensadoras, pensadores que también causan procesos revolucionarios. Entonces, en cualquier sea sistema filosófico, en ciencias sociales, humanidades, pero en este caso, a mí me pareció muy, muy, muy relevante, eh, que al final de cuentas, y, digamos, no es porque sea como clase de filosofía ni nada, pero, la relación de mente y cuerpo de Spinoza, lo que está haciendo es hacer un cuestionamiento muy fuerte a una separación dualista. Entonces, para Spinoza no tendría por qué haber diferencia entre cuerpo y mente, y una no tendría que dominar sobre la otra. Y si ustedes ubican ahí entre los axiomas escolios y demás, que entiendo que quizás fue complicado, de repente, porque es mucha información la que provee Spinoza, pudieron haber encontrado una crítica muy fuerte donde Spinoza refiere que algunos entienden, o sea, ¿no? O sea, está diciendo así aquellos que a los que leemos, ¿no? En su época, o sea, algunos entienden que el hombre es un imperio dentro de otro imperio. Entonces, esto es como muy, muy importante en la relación mente-cuerpo y en el tema de perseverar en su ser, porque si el hombre, digo, actualmente podemos decirle el humano, el humane, si el hombre es un imperio dentro de otro imperio, esto es una perspectiva sumamente fuerte porque lo que estamos trayendo a la mesa de discusión, que es algo que hemos discutido muchísimo en los cursos que hemos tenido a lo largo de estos 3 semestres de poshumanismos, es procesos de jerarquización
son procesos de lo humano sobre la naturaleza. Entonces, aunque si bien Spinoza no podemos decir que él es poshumanista, porque pues era un concepto que no estaba en la época, pero sí podemos decir que él marca rutas como muy importantes, como ustedes ya puedan poder identificar, ¿no? Por ejemplo, todos los deleuzianos, ¿no? O sea, que ya también los vimos, toda esta discusión naturaleza-cultura, que también la podemos encontrar y rastrear en Spinoza. Entonces, esta situación es muy relevante porque lo que un cuerpo puede es una pregunta muy fuerte porque en lugar de hacerla como pregunta, yo pensaba y de las cosas que revisaba es, no es lo que un cuerpo puede en un sentido de indeterminación. O sea, no es que yo no sepa lo que puede mi cuerpo o que no sepa la multitud lo que puede un cuerpo pensando el cuerpo singular o el cuerpo colectivo, por así decirlo, en términos del cuerpo social, sino es la afirmación de lo que el cuerpo puede. O sea, Spinoza nos dice, no sabemos, y no es que no sepa él, sino con los que él discutía en ese momento, lo que el cuerpo puede. Entonces, yo creo que esa sigue siendo un cuestionamiento válido y vigente hasta ahorita, porque lo que el cuerpo puede, o sea, no solamente es una cuestión de resistencia física, de ser atleta de alto rendimiento, o sea, no hay que reducir como en ese sentido, sino lo que el cuerpo puede en sentido de los afectos. Y entonces, este es otro tema muy importante que yo creo que lo van a mencionar Carla y Ale también, porque si no hay separación entre cuerpo y mente, porque son lo mismo, solamente que son distintos modos de, perdón, modos de expresión de la sustancia que yo creo que lo pudieron ver ahí. O sea, entonces no es que la mente coordine al cuerpo o que la mente le diga al cuerpo qué tiene que hacer o que el cuerpo sea como una especie de depositario, así como, no sé, un cuerpo al que se le mete una entidad sobrenatural y entonces se mueve así, o sea, no, sino que no se puede pensar uno sin el otro. Y si no se puede pensar uno sin el otro, entonces estamos frente a una irrupción filosófica muy importante porque entonces el logos no es lo preponderante. Y si el logos no es lo preponderante, eso implica desde el punto de vista tradicional, que es algo muy relevante porque es algo que se sigue discutiendo ahorita. O sea, eso no implica que las cuestiones intrínsecas al humano sea la razón, ¿no? O sea, que lo que nos hace humanos es la razón, sino en términos espinosistas, ser humano es parte de un despliegue con otros cuerpos. Y me imagino que también, si pudieron ustedes observar en el texto, habla de que la individualidad o bueno, el sujeto caracterizado como individuo es un sujeto conformado por diferentes cuerpos y que estos cuerpos pueden estar en movimiento o reposo. Y entonces esta digresión física lo que hace es que un cuerpo se mueva, pero eso no es suficiente porque si es así, pues entonces, pues nada más somos un cúmulo de movimientos de leyes de la naturaleza, mecánicas, etcétera, o físicas. Entonces, no, o sea, hay algo más, hay un deseo, hay un esfuerzo por perseverar. Entonces, este esfuerzo no es exclusivo humano. Y si no es exclusivo del humano, sino de todos los cuerpos, porque Spinoza habla de cuerpos, no habla del el hombre y los animales y los seres inorgánicos y orgánicos, ¿no? O sea, digamos que en términos semánticos y el lenguaje, pues se distancia de la tradición filosófica aristotélica y esto marca un quiebre muy importante en el sentido de cómo entendemos el mundo, cómo nombramos el mundo. Si todos somos cuerpos, entonces la distinción no es exclusiva y que es algo que ya hemos trabajado, que ya hemos tratado. Realmente yo no estoy como comentando algo que no hayamos discutido, pero si lo llevamos como a las otras sesiones que hemos tenido a lo largo de poshumanismos, si todos somos cuerpos, entonces, si recuerdan el texto de la ética del camaleón, entonces,
o sea, si recuerdan los textos sobre cuando se habla ay, se me fue el texto de, ay, se me fue, ¿cómo piensa un pájaro? Bueno, ese el texto, o sea, todo lo que habla, ¿no? Si le preguntáramos a los animales las preguntas correctas, etcétera, si pudiéramos dialogar en ciertos sentidos con otros vivientes, que no podemos porque no, ellos no hablan lenguaje humano, o sea, pero nos daríamos cuenta que son cuerpos que están existiendo en acto. Y este es otro concepto muy importante que creo que también nos da mucho material para pensar y reflexionar cuestiones en poshumanismos, porque existir en acto es existir o sea, en el plano inmanente, es ser, es lo que es. Entonces nos distanciamos también de cuestiones de futurabilidad, o sea, de lo que puede ser, de lo que puede ser un cuerpo, de lo que puede ser una mente, de lo que puede ser una jerarquía, de lo que puede y lo que puede y lo que puede. Entonces, Spinoza nos invita a un modo de existencia donde el despliegue es el mundo, en el mundo. O sea, no es un despliegue trascendental donde estamos esperando una transmutación de alguna forma, no es un asunto de mundos de ideas, ni donde nos vamos a separar como si fuera un viaje astral y vamos a ir a conocer la sabiduría infinita en algún lado, o no hay un motor inmóvil, no hay nada, son cuerpos existiendo en el mundo. Y eso es muy importante porque si ustedes recuerdan también en los demás cursos de poshumanismos, hablábamos de la relación con la naturaleza y bueno, y como ya se ha mencionado y como lo vimos también con Deleuze, em, pues que Deleuze pues, es un espinosista de corazón, entonces mm, el tema de Dios o la naturaleza, esto implicaría que Dios no es un sujeto apartado del mundo que está como en otra dimensión o tiene unas puertas y está San Pedro ahí esperando o algo así, sino que el mundo es Dios en acto, o sea, aquí o sea, es la naturaleza, ¿no? No, o sea, no es un Dios barbado o blanco o que se parece a Odín o a quien sea, ¿no? Quien ustedes quieran. O sea, es la naturaleza desplegada. Y nosotros somos naturaleza, que también es un concepto que ya hemos venido manejando muchísimo aquí en poshumanismos. Entonces, lo que un cuerpo puede está relacionado cuerpo y mente, pero yo sí quisiera hacer una aclaración importante porque me parece que eso puede confluir como cuestionamientos, porque, por ejemplo, hay críticas muy importantes a Spinoza po o a ciertas, más bien, interpretaciones que se hacen de Spinoza desde el punto de vista filosófico, donde se le acusa de individualista, ¿no? O sea, el cuerpo puede, el conatus, perseverar en el ser, la existencia. Entonces, pareciera que no hay colectividad, sino que es el yo desplegado, nada más, ¿no? Y bueno, esta es una forma de pensarlo. Probablemente lo vieron y quizás les causó sospecha, así como de, sí me habla de cuerpos, pero no deja claro de repente Spinoza el otro, o quién es el otro, o cómo persevero con el otro, o, o etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues bueno, tampoco le podemos exigir todo porque se murió antes de acabar todas sus obras o lo mataron, ¿no? O sea, ahí está o sea, la suspicacia, pero más que eso, son interpretaciones, por un lado, que se le han dado a Spinoza sobre si es un individualista. Yo honestamente me suscribo a que no. O sea, no es un individualista justamente por el tema de las afecciones. O sea, cuando Spinoza habla de las tres afecciones y de primarias, o sea, bueno, más bien de los afectos primarios, que son el deseo, bueno, o sea, la alegría, el deseo, ¿no? O sea, también habla ahí de la tristeza y demás, y cómo derivan de estas tres las que siguen. O sea, esas expresiones de deseo no pueden ser únicamente del yo o de los yoes por separado como singularidades. O sea, si hablas de razón, si hablas de amor, si hablas de alegría, si hablas,
sea, no se puede construir alegría, o bueno, se puede tener alegría, pero al final de cuentas eso tiene una relación con los otros o con el otro. Y si habla de cuerpos, entonces no puede ser un tema solo individual. O sea, el tema es que a lo mejor yo pensaba, y no sé, lo someto a discusión, que como no vemos otros hombres, otros humanos, otros individuos, no le prestamos atención al significado de otros cuerpos. O sea, no podemos considerar que otros cuerpos pueden ser mi relación con mi perrito, con mi Michi, con, no sé, si tengo una iguana, si tengo muchas mariposas en mi jardín, con mis plantas, ¿no? O sea, no consideramos porque al leer cuerpos no pensamos que sean exclusivos o asociamos que son quizás exclusivamente humanos. Y entonces esa pudiera ser una lectura. Y también desde la ética de Spinoza hay lecturas como muy fuertes, extrañas también sobre pues, lo que les comentaba, ¿no? Que de repente Spinoza dice, bueno, pues son los yos y los yos y el yo y el yo y el yo. Y entonces, ¿dónde queda la multitud, no? ¿O dónde quedan los otros, no? Pues bueno, o sea, es un cuerpo. Y entonces si pensamos en el despliegue de la naturaleza, en el continuum, en el conatus, de cómo se despliega la naturaleza o Dios diagonal naturaleza y cómo es la naturaleza en acto, entonces hay diferentes cuerpos, Spinoza lo dice, hay diferentes cuerpos con diferentes dimensiones y diferentes complejidades. Entonces, todo lo que conforma el mundo material es un cuerpo. Entonces, hay múltiples cuerpos y nos relacionamos con múltiples cuerpos. Lo interesante es que no se establece grados de racionalidad. También algo interesante es que Spinoza tampoco habla del lenguaje, ni de si el lenguaje creó el mundo, o este tipo de situaciones que vienen desde los asuntos como griegos y demás. Entonces, solo son de primera instancia cuerpos en movimiento y en reposo que se van relacionando entre sí, digamos, en una red de relación infinita que se va desplegando como se despliega el continuum y como su esfuerzo como su conatus y todas las dimensiones y todos los grados de potencia le permiten, y ese es el límite, ¿no? Y eso, pues bueno, tiene metáforas sociales que podíamos ver, o sea, sobre todo con los marxismos etcétera. Entonces es como muy interesante como esta parte, ¿no? Espinosista. Y otra que quisiera poner, porque creo que ya se me va a acabar el tiempo, no estoy segura, pero me mandan un chat y me piden que ya concluya, eh, es que creo que puede causar mucha cuestionamiento también. Una parte importante que es, recuperando el comentario que les hacía sobre el énfasis de Spinoza de los afectos, sobre el énfasis de perseverar, sobre el énfasis de lo que el cuerpo puede en paralelismo con la mente, o sea, etcétera, etcétera. Hay una visión de repente un poquito retorcida de Spinoza, como medio extraña, bizarra, donde parecería que es un yo del coaching, ¿no? O sea, si ustedes se fijan en la lectura cuando Spinoza habla de ese límite, o sea, el desarrollo de la potencia, los grados de potencia, o sea, la alegría aumenta la potencia, la tristeza la disminuye, ¿no? O sea, el odio es una expresión de la tristeza y entonces si uno desea, tiene más potencia. O sea, esas son lecturas muy reduccionistas de Spinoza que parecen, o sea, lecturas de Paulo Coelho. O sea, yo los invitaría a que se alejaran de esas lecturas porque es muy sencillo, em, digamos, sacar a Spinoza de contexto, de un contexto de siglo XVI, XVII, o sea, que está discutiendo con otros postulados filosóficos que hablan de la esencia, de la sustancia, del alma, del cuerpo, de la separación mente-cuerpo, de la relación con los otros, etcétera, de la vida política, de las metáforas que hizo Spinoza. Y es muy fácil sacarlo de ahí y entonces decir
que yo soy mi propia potencia y entonces yo puedo ser productivo y puedo ser un hipercapitalista y entonces puedo ser un triunfador feliz, que de repente que creo que es una perspectiva bastante perversa y pervertida de Spinoza, que aunque esta banda coaching no dice que son espinosistas, pero sí se podría interpretar así. De hecho, algo, a lo mejor puede ser que sí se pueden topar videos en redes sociales donde hacen estos cuestionamientos, pero no que estén cuestionando a Spinoza, sino cuestionan la urgencia de observar estas temáticas. Entonces yo quiero poner también esto sobre la mesa porque de verdad no es un yo del coaching, no es un yo donde es un yo que para aumentar su potencia y su alegría se va a hacer un jugo verde y se va a ir al gimnasio y luego se va a ir a Pilates y entonces después va a hacer mucho dinero. O sea, no, eso no es Spinoza, tampoco Spinoza es este tema como de también de repente lo acusan y acusan a los delesianos de ser hiperoptimistas, así como de, ay, sí, quiero quitar la negatividad del mundo, entonces yo solamente pienso en la perseverancia del ser y en que es el tema de la vida y el tema de la naturaleza. O sea, no se trata de eso, sino se trata de poner una metafísica de la existencia, o sea, una ontología de la existencia también, donde el humano se autoconserva, pero no necesariamente destruyendo al otro. Y además, bueno, también hay un cuestionamiento ahí, por ejemplo, de la autoconservación, porque no es una autoconservación contractualista donde yo me autoconservo y hago un acuerdo y entonces yo no te mato y tú no me matas. O sea, no se trata de eso, sino es un tema de la vida. O sea, yo lo pienso así, estaba revisando un textito bueno, un ensayo de Butler que se llama La ética de Spinoza bajo presión, y ella tiene esta propuesta. O sea, en ese ensayo de que dicen, no es una autoconservación en términos como de yo me conservo y entonces me cierro al mundo y entonces ya. O sea, los demás me afectan y entonces yo no colaboro, yo no me muevo dentro del mundo, sino que es una lucha por la vida, es perseverar en la vida, es construir con los otros. Spinoza es en cierto sentido solidario porque, o no lo dice así, pero sí podemos, bueno, por lo menos yo también creo que lo veo ahí y también lo ve Antonio Negri ahí en sus textos, o sea, de que al final de cuentas, si cada cuerpo está conformado por reposo, movimiento y conatus y sus grados de potencia, independientemente del grado de potencia que tenga, en todos los cuerpos hay conatos, entonces, para Spinoza. Entonces, todos los cuerpos estamos en esa posibilidad de existencia en acto. Entonces, todos los cuerpos, independientemente de donde no esté nuestra posición territorial o geoespacial, por así decirlo, estamos en despliegue. Entonces, y creo que eso tiene muchas metáforas con el tema de la organización, con el tema de la democracia, con el tema de la participación, etcétera, etcétera, que también está ahí a discusión. Pero entonces, lo que un cuerpo puede no tendría que recaer en términos de ah, como estos eslogans de Nike de el cielo está el límite está en el cielo y esas cosas. No, es lo que un cuerpo puede en relación a, a los afectos que tenga y a las potencialidades que pueda desarrollar tanto él mismo de manera intrínseca como con los otros. O sea, porque si ustedes recuerdan, Spinoza dice, ¿no? Un cuerpo solo puede ser destruido por causas externas. Porque al final Spinoza lo que nos está diciendo que un individuo pues no tendría como esta idea, y eso está discusión, ¿eh? O sea, si tenía la idea de destruirse a sí mismo, pero bueno, esa es una discusión muy interesante que está muy buena, pero igual no es tema de aquí, pero por lo menos nos dice Spinoza, o sea, al final de cuentas, este conatus, este esfuerzo por perseverar en el ser, estos grados de potencia, lo que nos permiten es seguir existiendo en el despliegue de la naturaleza. Entonces, nos permiten seguir moviéndonos. O sea, podemos movernos, podemos reposar dependiendo de nuestro cuerpo, pero nos permite seguir existiendo en este despliegue.
Y este despliegue de los cuerpos es despliegue de las ideas o de la mente o del alma, como la traducción que le quieran poner, según su edición, o de la mente más como en un sentido más pinosista. Entonces, si los cuerpos pueden desplegarse de manera individual y colectiva y se van afectando unos a otros, pues bueno, también las ideas, ¿no? Y es muy importante esta idea espinosista porque en paralelo los cuerpos, no se puede pensar, o sea, el cuerpo sin mente, entonces las ideas van ahí en paralelo, ¿no? O sea, entonces digo, cuerpos crean cuerpos, lo vimos en la clase de Carla, ideas crean ideas, o sea, no hay ahí un asunto de cruce. Ay, perdón, mi perrito ladró. Eh, pero también las ideas crean, o sea, también las ideas son en tanto de la caracterización individual como de la colectiva. Entonces, yo creo que en ese sentido sí podemos ver eh, que no es un asunto individualista, o sea, de Spinoza no es un individualista como le acusan de repente, ¿no? O sea, como de que está previo el yo y no la colectividad. em, Creo que no, o sea, creo que habla porque al final, pues, está señalando al ser, ¿no? O sea, ocupando como el lenguaje filosófico, pero eso no incluye, o sea, o de eso no se sigue que no considere otros seres, ¿no? O otros cuerpos, más bien, me corrijo, no ser, sino otros cuerpos, ¿no? Entonces, yo creo que es como muy interesante esta parte de Spinoza porque nos permite entender, pues, todas las discusiones que hemos traído a la mesa desde hace varios cursos y nos permite ver cómo estos cuerpos que estamos en el mundo y que conformamos el mundo, mm, no tenemos por qué estar sujetos a los mitos, mm, por así llamarlo, o a las propuestas creacionistas, ¿no? Donde yo humana soy el imperio y entonces soy reflejo de una divinidad y entonces yo coordino y mi chamba es cuidar y explotar la naturaleza como si fuera una extensión mía, ¿no? O los animales no humanos me sirven para ciertas cosas o etcétera. O sea, porque nosotros estamos dentro, bueno, no dentro, somos naturaleza. O sea, no es que estemos en una vasija dentro, o sea, no somos un cerebro ahí en una cubeta, ni tampoco estamos adentro como si estuviéramos envueltos en la naturaleza, sino somos naturaleza y somos los otros con la naturaleza. Entonces, insisto, esto es como muy importante porque Spinoza pues nos está diciendo que el mundo también es material, o sea, el mundo es, o sea, hay inmanencia, lo que es una inmanencia radical, es una ontología radical, donde no tendríamos por qué estar esperando cuestiones teológicas o teleológicas, más o menos, sino que tendríamos que fijar cómo nuestra ética y nuestra relación con los otros cuerpos se está desplegando. O sea, ¿qué afectos estamos generando? O sea, es algo importante. Alegría, tristeza, odios, amores, etcétera, etcétera. Deseo, ¿no? Que también es una categoría espinosa muy importante, el tema del deseo, que son el apetito consciente, ¿no? O sea, cuerpo y mente conscientes del cuerpo y la propia mente, ¿no? O sea, enfocados con una racionalidad, ¿no? Y si se fijan, no dijo razón, no dijo el deseo de la razón, o sea, dijo mente y cuerpo conscientes, ¿no? Entonces, desear no es un tema únicamente de justificación racional. O sea, digo, se puede racionalizar después, ¿no? O sea, etcétera, pero tampoco puso en primera instancia la cuestión del amor, la fe, la esperanza, la caridad y todas estas cosas. Habló de sentimientos, bueno, de afectos que son muy comunes entre todos los humanos, que están presentes casi, o la mayoría en todos las personas, y que pueden organizar el mundo y a las colectividades, ¿no? O sea, ¿por qué Spinoza no puso odio y puso en lugar la tristeza, ¿no?
por el tema de la reducción de la potencia, ¿no? Entonces, porque tú puedes odiar mucho y puedes tener mucha potencia por el odio y destruir y ser vengativo. Bueno, es una potencia bastante destructiva, pero hay mucha potencia, pero si estás triste, pues es una potencia disminuida. Y no porque no puedas lograr cosas en un sentido hipercapitalista de ser productivo, no, sino porque no puedes actuar, porque no puedes ser, no puedes estar en el mundo, ¿no? O sea, es estar en acto, es estar existiendo. Entonces, sí, esto sí es como muy importante y lo dejo también aquí porque de verdad yo creo que si no entendemos esto, Spinoza, nos podemos perder cosas bien interesantes. Si quieren hacer discusiones, por ejemplo, por ejemplo, con Rossi Braidotti, o sea, porque se podría entender que este tema nos lleva como si quisiéramos ser únicos y especiales y pues rompemos con la crítica espinosista de las no jerarquías entre cuerpos. O sea, no, o sea, el tema es, eh, lo voy a mencionar así, pero con toda proporción guardada y espero que no porque no encuentro otra forma de señalarlo ahorita, este asunto del acto, de lo que es, de la actualidad, de estar en el mundo, como lo que ahorita le podríamos decir el aquí y el ahora. O sea, así no, o sea, no en temas así como medio fantasmales o cosas así. Entonces eso es como, me parece muy, muy relevante porque si nosotros llevamos el cuerpo, la mente y los afectos a este plano inmanente, entonces podemos actuar y obrar en concordancia, que eso es lo que nos diría Spinoza. O sea, si yo busco felicidad, bueno, alegría para mí misma, entonces tendría que también pensar en este despliegue de la potencia y mi conatus para la alegría de los otros o algo así, ¿no? Porque pues estoy en el mundo. Entonces, si soy yo alegría individual, pues digo, suena la película de Intensamente, no es tan así, pero, o sea, no puedo ser yo una alegría cerrada. O sea, porque entonces soy una abstracción y no puedo ser una abstracción, no puedo ser una cosa aislada porque estoy en el mundo. O sea, soy un cuerpo en el mundo. Y parezco muy reiterativa en ese sentido, pero, pero creo que sí, porque estas ideas sí nos permiten entender mucho, con mayor amplitud, todo el tema rizomático, por ejemplo, de Deleuze y de Guattari, sí nos permiten entender cómo, o sea, los individuos pueden formar redes, todo es esta cuestión que vimos con Bruno Latour también eh, en el texto, en los otros, en el otro curso, o sea, somos cuerpos en una relación infinita, porque la naturaleza se va desplegando, ¿no? En esta idea como tradicional de que Dios se expande, digamos. O sea, entonces las redes actales son largas y son profundas. Entonces, y estas son las ideas que varios fueron desarrollando, que son los que estamos viendo, ¿no? Entonces, creo que yo cerraría un poco ya diciendo esta situación, que la ética de Spinoza no es una ética individualista, no es un yo coaching Paulo Coelho, o sea, creo yo, me suscribo a los optimistas espinocianos, la verdad, en ese sentido, de que sí nos habla de solidaridad, sí nos habla de la relación con otros cuerpos, sí nos habla de una descripción, una caracterización individual intrínseca, que es el conatus, que va más allá de solo el aspecto físico de que el cuerpo se mueve como si fuéramos marionetas, sino que sí hay deseo, hay, hay afectos y el deseo es lo que nos mueve, no en un sentido freudiano, porque esa es otra discusión con la pulsión de muerte, que también está muy buena, pero es este deseo por preservar la vida, pero no solamente mi vida, o sea, sino la vida de todos los que están
en la naturaleza o que conforman y son naturaleza. Entonces, esto nos habla de un profundo respeto por la vida. Eso, por ejemplo, en impactos, si lo lleváramos al terreno de la filosofía jurídica, no tendríamos que pensar únicamente en derechos humanos. O sea, porque si respetamos estos despliegues de todos los cuerpos en la naturaleza, todos los cuerpos seríamos depositarios de derechos y no tendríamos que andar reconociendo ni otorgando derechos a nadie, o sea, o a lo no humano, a lo que consideramos no humano, sino que se respetaría como es, o sea, porque son vidas, porque son cuerpos desplegados, porque son potencias aumentadas, porque son conatos que se van desarrollando, se esfuerzan por seguir existiendo, o sea, entonces tiene como todas estas implicaciones de yo no tendría por qué causar afectaciones a la existencia de otra persona porque eso afectaría mi propia potencia, ¿no? O sea, porque ya no me permitiría construir con otro o con otros, etcétera, ¿no? Entonces, eh, mm, pues, y hay mucho más, o sea, yo la verdad es que eh, creo que Spinoza da para, como para un montón por un montón de cosas, creo que, no sé, o sea, podríamos citar un montón de escolios, definiciones y demostraciones de Spinoza, pero, pero creo que son temas como muy importantes para traer a la mesa, porque no es una ética individualista, o sea, no es una ética del contrato tampoco, o sea, como tal, como les decía, no es hobbesiano el tema, o sea, es una ética y una ontología del reconocimiento de los otros, del reconocimiento de sí mismo, la representación de sí mismo, el reconocimiento de los otros cuerpos, la representación de los otros cuerpos y una vivencia en el mundo. Y si aplicamos eso en un sentido como metafórico, no sé, o sea, si el tema es inmanente y si es el mundo aquí desplegado en con todas sus potencias y demás, o sea, entonces tendríamos que preservar en el mundo, porque sin el mundo no podemos existir, ¿no? Y como lo hemos dicho, no subordinado, sino porque si el mundo está mal, pues mi cuerpo, que es un cuerpo que está en la naturaleza, va a estar afectado. Y entonces, pues bueno, si se termina de dañar el oxígeno y demás y todo está contaminado, pues me voy a morir, ¿no? O sea, pareciera como es lógico, ¿no? De repente, pero no lo vemos. O sea, no lo vemos justamente porque estamos muy inscritos en los discursos de subordinación y de imperios, ¿no? O sea, yo soy un imperio, soy un yo soberano adentro de otro, ¿no? Si nos quitamos esto y si le suscribimos un poquito al término espinosista, pudiéramos ver que estamos como en consonancias. O sea, estamos en circunstancialidades iguales o similares, dependiendo de nuestro nivel de movimiento y nuestro nivel de reposo, diría Spinoza, pero no tendría por qué yo querer atentar contra otros cuerpos, porque estamos en una especie estamos fluyendo, digamos, ¿no? O sea, hay una red de fluctuación. Entonces, no tendríamos por qué afectar estas redes y estos nodos. Al final somos muchos nodos relacionados con otros nodos y entonces se hace toda esta red, ¿no? Que también ya hemos visto como con otros autores y autoras. Entonces, bueno, creo que da para más, pero sí, creo que ya tengo que, bueno, dejar como a los demás participantes. Les agradezco mucho y bueno, ya. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Bueno, pues vamos entonces a seguir un poquito con algunas cositas de contexto. No sé si antes de eso alguien quiera comentar algo de lo que acaba de decir Mariana, antes de pasar a lo demás. Ah, Nef, adelante. Hola, hace rato que estaba Mariana explicando lo de los cuerpos. A mí también me entra, bueno, esa cuestión de definir al cuerpo, ¿no?
pero también no solo de definirlo, sino más bien de en qué cosa no está en potencia no están en potencia los mismos cuerpos, ¿no? Porque hay una infinidad de cosas a la que el cuerpo o los cuerpos están en constante cambio, en constante movimiento, incluyendo pues sus interacciones con otros cuerpos, ¿no? Porque si el día de mañana, pues por ejemplo, muero, mi cuerpo se va a seguir transformando desde este ámbito de que pues también el alma y el cuerpo son tan intrínsecos entre sí que no hay como una separación y pues el mismo cuerpo se transforma en otros cuerpos o se alimenta a otros cuerpos a través de ese cuerpo. Y en ese sentido me recordó también mucho Spinoza a una lectura que, ay, no recuerdo si ese es el título de se llama Metamorfosis, pero en cómo el cuerpo tiene esta facilidad mutable de ser cualquier cosa o no serlo. O sea, por eso yo pensaba mucho más en la pregunta de qué no es capaz el cuerpo. Y ya, eso era todo. Gracias, Nef. Bueno, si no hay otro comentario, entonces voy. Bueno, ahí me interrumpen porque yo hablando de Spinoza me voy, me voy muy lejos. Bueno, primero quisiera como comentarles unas cosas biográficas de Spinoza porque aunque todos hablamos de Spinoza, muchas veces no sabemos ni cuándo vivió, sabemos que vivió hace mucho tiempo, no sabemos exactamente qué era lo que hacía o por qué todo el mundo tiene eh, de repente tanta emoción por Spinoza. Y bueno, es un autor súper importante que pertenece a la corriente racionalista de la filosofía y él vive entre 1632 y 1677. Y aquí hay algo bien curioso. Este texto que ustedes leyeron, que es el texto de la Ética, es un texto que Spinoza publica de manera póstuma, justo se publica en el año de su muerte. ¿Casualidad? No lo creo. O sea, de alguna manera él sabía que este texto iba a ser sumamente polémico y pues eh, era muy probable que le iba a costar la vida. De hecho, en cuanto este texto sale, este texto se prohíbe en varios lugares, ¿no? Porque, bueno, para la época lo que se estaba planteando era no nada más era disruptivo, era pecaminoso, era lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, hay que entender también que, bueno, Spinoza viene de una familia de judíos sefardíes que, bueno, descendientes conversos que en realidad habían huido de la Inquisición española y portuguesa. Entonces, bueno, ya desde ahí hay una historia interesante, ¿no? Se cambia el nombre, que su nombre original era Baruch, y lo latiniza como Benedictus. Curiosamente, ambos nombres, tanto Baruch como Benedictus, significan bendito, ¿no? Esto lo digo porque después lo excomulgan cuando tenía 23, 24 años de la comunidad judía de Ámsterdam. Y en el texto, bueno, el texto de excomunión es una maldición y es terrible. Yo no lo repito porque amo a Spinoza y no voy a hacer eso, pero en las razones específicas sobre por qué le lanzaron esta maldición tan fuerte, porque si ustedes la buscan, es una maldición súper fuerte, no es nada más que no lo lean, que no, o sea, es una maldición. ¿No? Con todas con todas sus letras. No nada más lo expulsan de la comunidad, lo maldicen, ¿no? Y las razones, pues no se saben bien, pero se sabe que Spinoza empezaba a expresar dudas públicamente sobre, por ejemplo, la autoría mosaica del Pentateuco, sobre la inmortalidad personal del alma, ¿no? Los milagros y la intervención divina sobrenatural, la elección especial del pueblo judío, las ceremonias y los rituales religiosos. O sea, ya con eso tuvo para que lo excomulgaran y fuera persona non grata, ¿no? Después de esto, bueno,
Spinoza se dedica, o sea, a mantener un perfil bajo, ¿no? Pulía lentes. De hecho, en alguna ocasión le ofrecen trabajo en una universidad y él lo rechaza, ¿no? Porque él quería conservar su libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, él podía seguir escribiendo lo que escribía y puliendo lentes. Ahora, hay otra cosa importante aquí, y es que cuando leemos a Spinoza, de repente nos confundimos un poco porque escuchamos mucho, o bueno, leemos todo esto de que habla de Dios, 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 ¿no? Pero el Dios del que habla Spinoza no es este Dios judío-cristiano, ¿no? De entrada, cuando nos está hablando de Dios, eh, es indistinto Dios y naturaleza, ¿no? O sea, Dios, como ya había mencionado Mariana, no es una persona. Entonces, esto, pues imagínense para la época lo fuerte que es, porque rompe con la idea tradicional de un Dios personal, ¿no? Porque Dios en realidad es la totalidad del universo, ¿no? La única sustancia de la que todo lo que existe forma parte. Y bueno, esta visión inspira a un montón de científicos después, ¿no? De hecho, es muy curioso porque mucho de lo que leemos en la ética son cosas que después podemos ver en las ciencias, ¿no? Cosas que después dijo la física, cosas que después dijo la biología, ¿no? Y sobre todo con cuestiones o sea, de lo que leímos, que es la parte tercera de los cuerpos. Hay bastantes teorías biológicas que muchos siglos, o sea, siglos después, ¿no? Se comprueban y ya lo había dicho Spinoza antes, ¿no? ¿Cómo lo intuyó? ¿Cómo lo dijo? No lo sé. El punto es que esto ya estaba en la ética, ¿no? Y de hecho hubo otro texto que sí publicó en vida, que fue el Tratado Teológico Político, y este texto fue censurado también y estuvo como circulando de manera ilegal en algunos lugares de Europa porque fue prohibido en casi todos lados. Entonces, yo creo que ya con esto sabía que la ética tenía que ser de manera póstuma porque de otra manera no, pues no la iba a librar vivo, ¿no? Incluso esto que les decía de que rechaza una cátedra, es justo para poder seguir pensando con libertad. Creo que esto es algo que cuando vemos sobre todo historias de filósofos, nos damos cuenta que en algún momento, cuando les llega la censura, tienen que recular, ¿no? Tienen que decir, ok, no, está bien, sí, Dios existe, o está bien, no vuelvo a escribir sobre Dios, o no vuelvo a escribir sobre esto, ¿no? Y lo que hace Spinoza es decir, ok, no me meto en cosas académicas, no me meto en nada de eso, yo quiero seguir pensando libremente, ¿no? Y lo escribo y bueno, ya cuando me muera se publicará. Bueno, esto un poquito en cuanto al contexto. Ahora, es una figura clave porque, em, como ya lo comentó Mariana, eh, pues influye no nada más lo que nosotros ahorita estamos estudiando, que son posthumanismos y nuevos materialismos, sino desde mucho antes, ¿no? Ya estaba influyendo un montón de filósofos, de filósofas, perdón. Y bueno, en este sentido, creo que las controversias de su pensamiento, incluso cuando se publica la ética, es lo que hace que, o sea, que por mucho tiempo nadie lea a Spinoza. Spinoza por mucho tiempo no formó parte del canon filosófico, fue sumamente ignorado, ¿no? Es muy curioso que hasta varios siglos después se le empieza a retomar y sobre todo desde, no sé, ¿no? Cuando eh, Deleuze, Guattari, ¿no? Lo empiezan a retomar y después Braidotti, como alumna de Deleuze y Guattari, retoma también a Spinoza. Y entonces como que muchas feministas empiezan a retomar Spinoza por toda esta cuestión de la potencia de los cuerpos, ¿no? Y, perdón, se vuelve un autor como que es un gran referente cuando estamos leyendo algo
de posthumanismos y de nuevos materialismos. La mayoría va a ser alguna referencia a Spinoza. Entonces, bueno, por eso también era importante revisar, aunque sea una parte. Es muy complicado revisar todo Spinoza porque, como ya vieron, está escrito de manera, pues, no muy convencional, ¿no? Toda esta cuestión de las proposiciones, los escolios, etcétera. Entonces, bueno, voy a dar unos puntos importantes como del texto y ya luego le doy la palabra a Alejandro para no monopolizar mucho el micrófono. Bueno, hay en esta parte tercera que leímos, que es del origen y la naturaleza de los afectos, pues hay varias cosas importantes, ¿no? Primero está haciendo un fundamento naturalista, o sea, Spinoza aborda los afectos humanos como fenómenos naturales que están sujetos a las mismas leyes que rigen todo lo demás en la naturaleza, ¿no? Y está rechazando tratarlos como vicios o como defectos morales. Y esto creo que es muy importante porque si nos vamos como al contexto de la época, o sea, lo que dice en el prefacio es una crítica muy dura, ¿no? Dice, quienes prefieren detestar o ridiculizar los afectos y acciones de los hombres antes que entenderlos, ¿no? Entonces, para Spinoza, las emociones, las pasiones, los comportamientos humanos no eran aberraciones que debían condenarse, sino fenómenos naturales que obedecían a leyes tan rigurosas como las que rigen el movimiento de los cuerpos físicos, ¿no? Y esto es un poquito extraño de pensarlo así, ¿no? Es una perspectiva bastante revolucionaria porque esto implicaría estudiar los afectos como si se tratara de líneas o de planos o de cuerpos geométricos, ¿no? O sea, aquí no hay lugar para el juicio moral en el análisis. Las pasiones humanas no son ni buenas ni malas en sí mismas, simplemente son manifestaciones de la naturaleza, ¿no? Y este enfoque científico geométrico nos permite entender por qué actuamos como actuamos, incluso eliminar esta arrogancia de creer que los seres humanos somos un imperio dentro de otro imperio, ¿no? Que era la frase que nos platicaba Mariana. Es decir, que somos seres excepcionales que trascienden las leyes naturales, ¿no? Nosotros estamos tan sujetos a la necesidad natural como cualquier otra cosa existente, ¿no? Y digo cosa, eh, o sea, no necesariamente viviente, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, creo que es importante cuando habla de conatos, que ya lo definió Mariana, no me voy a detener mucho en eso, pero como este conatus es la esencia actual de cada cosa, ¿no? Y constituye el principio fundamental de toda la teoría de los afectos, porque justo los afectos van a ser afecciones del cuerpo que aumentan o disminuyen su potencia de obrar, y al mismo tiempo las ideas de estas afecciones, porque es tanto las ideas como los cuerpos van en paralelo, ¿no? O sea, aquí no hay una jerarquización. Y esto va a ser bien importante, y sobre todo por esta idea de romper el dualismo cartesiano, es que hay un montón de feministas, de nuevas materialistas, que lo retoman, porque está deshaciendo la dicotomía de mente y cuerpo, ¿no? En este sentido. Em, bueno, y nos dice que estos afectos primarios son tres, ¿no? El deseo, la alegría y la tristeza. Y el deseo es este apetito consciente de sí mismo, o sea, el conatus cuando somos conscientes de él, ¿no? O sea, es la esencia misma del humano en cuanto determinada a obrar. Y en este sentido, piensen cómo nos va detallando qué aumenta y qué disminuye la potencia, ¿no? Nos dice, la alegría es un aumento de potencia porque es el paso de una menor a una mayor perfección. O sea, hay un aumento de potencia de obrar y de existir. La tristeza es una disminución, ¿no? Es este paso de una mayor a una menor perfección y una disminución de la potencia de actuar. Y entonces se va al amor y al odio, ¿no? El amor es alegría acompañada de una idea de una causa externa. Y el odio es tristeza acompañada de la idea de una causa externa.
o sea, tristeza, perdón, acompañada de la idea de una causa externa. O sea, eh, estas dos pasiones se derivan de la alegría y de la tristeza a su vez. Y entonces hay un montón de afectos que surgen de la imaginación del conocimiento inadecuado y no de la razón. Es decir, nos imaginamos cosas que no son, ¿no? Imaginamos causas externas como, eh, y se vuelven el origen de nuestros estados afectivos. Y creo que esto nos puede sonar súper familiar. Yo no sé si cuando estaban leyendo esto pudieron verse o ver claramente gente, ¿no? Que conocían o no sé, o incluso pensar en películas o en series, justo por cómo está describiendo, ¿no? Esta cuestión de los afectos. Y no sé, bueno, de estos tres afectos primarios que nos dice, también se derivan otros afectos secundarios que nos enlista a todos, ¿no? La esperanza, el miedo, la envidia, la compasión, los celos, la indignación, la soberbia, la humildad, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Que experimentamos fluctuaciones de ánimo, ¿no? Cuando una misma cosa nos causa simultáneamente o sucesivamente alegría y tristeza, se genera una ambivalencia afectiva, ¿no? Entonces, dice, bueno, tendemos a imitar también los afectos de quienes consideramos semejantes a nosotros. Si imaginamos que algo semejante a nosotros experimenta un afecto, pues vamos a experimentar un afecto similar, ¿no? Y, y en este sentido podemos experimentar afectos contrarios hacia una persona, perdón, hacia una misma cosa, si la imaginamos asociada con causas distintas de alegría y tristeza. Eh, un poco aquí Spinoza también, no sé, nos dice que por el hecho de imaginar que algo produce alegría a lo que amamos, nos esforzaríamos también por hacer que eso suceda, ¿no? Y esto fundamenta, por ejemplo, el altruismo desde bases egoístas naturales, que, que bueno, esto después va a influir en un montón de cosas, ¿no? Si pensamos incluso esta cosa de cómo la proyección, cómo funciona la proyección de nuestros afectos, es decir, nos esforzamos por hacer que quien amamos nos ame al mismo tiempo y que quien odiamos también nos odie, generando ciclos de reciprocidad afectiva, ¿no? Eh, y entonces los afectos se van hacia lo futuro y hacia lo incierto, porque dice, bueno, la esperanza es alegría inconstante, surgida de la imagen de algo futuro o pasado de cuyo resultado dudamos. O sea, el miedo es tristeza inconstante ante lo mismo. Y eh, bueno, otro punto que me parece muy importante es este determinismo afectivo, ¿no? Dice, cuando estamos dominados por los afectos pasivos o por las pasiones, no actuamos, sino que padecemos. Somos determinados por causas externas. Es decir, aquí esto va a ser bien importante porque los afectos están surgiendo de causas que imaginamos presentes, pero que están afectando mucho más intensamente que los que surgen de cosas imaginadas, por ejemplo, como ausentes o futuras, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también un conflicto entre afectos, porque los afectos no pueden ser reprimidos ni destruidos, sino si no es, o sea, por un afecto contrario o más fuerte que el afecto a reprimir, ¿no? Y esto, no sé a qué les recuerda, pero a mí me recuerda mucho a esta frase de un clavo saca otro clavo, ¿no? Creo que es como un poco esta cosa de, em, no sé, creo que un poco esta idea de que de repente pensamos que toda esta cuestión de las pasiones y de los afectos no es algo que se tenga que reflexionar mucho porque es algo que solo se da y ya. Bueno, y aquí Spinoza nos está diciendo, no, mi ciela, sí, sí hay que reflexionar esto, ¿no? Hay que entender geométricamente cómo funciona esta cosa extraña de los afectos, ¿no? Y puede parecer muy rara porque ¿cómo vamos a estudiar matemática o geométricamente algo que es tan inestable, ¿no? Pero bueno, ahí va justo toda esta ontología y toda esta que tiene detrás Spinoza
que nos está diciendo, pues es que nada se da de manera fortuita, todo tiene una causa, ¿no? Incluso esta cuestión de los afectos, o sea, se están dando porque hay una causa antes, ¿no? Que los está provocando. O sea, aquí la cuestión de la causa es súper importante. Y además tiene que ver con las leyes naturales, ¿no? Todos estamos sometidos, todos los existentes, todo lo que existe, toda la sustancia, ¿no? A las leyes de la naturaleza. Entonces, eh, bueno, aquí, aunque nada más está describiendo como toda esta parte de los afectos, nos está dando las bases también para entender cómo la razón puede eventualmente moderar o reorientar las pasiones hacia la libertad, ¿no? Que bueno, después en la siguiente parte, que es la 4 ya es cuando define un poquito más esto. Em, bueno, pero yo dejaría esta intervención acá por si quiere decir algo Alejandro y ya después sigo. Muy bien, Carla, muchas gracias. Y también invitarles a todos, todas, todes, si tienen alguna pregunta, comentario, pueden levantar su mano o ir apuntándolas en el chat y con gusto las vamos leyendo. Y bueno, en ese sentido, creo que tanto Mariana como Carla ya nos hicieron una muy detallada genealogía, ¿no? En términos de cómo el pensamiento espinosista fue transformándose a lo largo de distintas generaciones, distintas preguntas y distintos pensadores y pensadoras. Y en ese sentido, parecería una locura que estuviéramos leyendo un texto producido a mediados del siglo XVII, ¿verdad? Pero que si se fijan, tiene una vitalidad impresionante porque hoy en día, bueno, desde los años 80 del siglo pasado, en esto que se le llama el giro afectivo de las ciencias sociales, ¿no? Especialmente provocado desde la sociología, desde la antropología, estamos viendo este revuelo hacia el tema de los afectos, las emociones, ¿no? La manera en la cual se representan los modos de sentir y también cómo justo todo este tipo de afecciones tiene su vinculación en términos de la estructura social. Yo cuando estaba leyendo a Spinoza pensaba, además de Deleuze y Guattari, que lo vimos a partir de un fragmento de Mil Mesetas, pensaba también en dos textos que me parecen fundamentales y justo en la última idea que señalaba Carla, ¿no? Cuando hablaba de la inconstancia, pensaba en este maravilloso texto de Eduardo Viveiros de Castro, además titulado en casi en honor a toda la puesta reflexiva de Spinoza, La inconsistencia del alma salvaje. Cuando Iberos de Castro habla sobre la inconsistencia del alma salvaje, ya no solamente está hablando de lo inconstante que pueden ser las pasiones, el deseo, el amor, el odio, todas estas fluctuaciones, sino también las está lanzando hacia un terreno que nos habla de una concepción de multinaturaleza. Si nosotros, nosotras, nosotres pensamos que lo que puede un cuerpo es esta multiplicidad de alma, de pensamiento en términos de racionalidad, pero al mismo tiempo de potencia y de posibilidad, ahora imaginarla en términos de los cuerpos de los no humanos. Y es ahí donde justo Eduardo Ibeiros de Castro encuentra esta gran posibilidad para hablar de las multinaturalezas, de una conceptualización donde lo que va más allá de lo humano, ¿qué creen? También tiene formas de generar vínculos, tiene afectaciones en términos de la colectividad y tiene estas pulsiones y estas pulsaciones. Como muy bien lo señalaron Mariana y Carla, pareceríamos, y a mí cuando leía el texto, me daba la impresión que estábamos entrando en este vademecum de una geografía médica de los afectos, ¿no? Tratando de vincular estas leyes de cómo funcionan los vectores que nos acercan en estas pulsiones y en esta articulación del deseo. En ese sentido, en esta
en esta maravillosa geometría, ¿no? Porque además ese es el objetivo que tiene Spinoza, hablarnos en términos de cómo funciona, explicadas mediante los teoremas donde se sustenta una ley. Si se van fijando, pues habla de proposiciones, de demostraciones, de definiciones, el escolio como explicación, pues justo porque está tratando de provocarnos la manera en la cual, como muy bien lo señalaba Carla, cuestiones que podríamos nosotros en este momento determinar como subjetivas, se pueden volver elementos objetivos para reflexionar, para analizar y sobre todo para evidenciar cómo nos comportamos. Lo que puede un cuerpo también tiene que ver con otro de los pensadores que a lo largo de este giro que vamos a llamar el giro afectivo, es uno de los grandes personajes, que es David Le Breton, y tiene un librazo recomendable que se llama Las Pasiones Ordinarias, ¿verdad? Y justo nos habla Spinoza acerca de las pasiones y su forma en la cual se manifiestan de manera extraordinaria en los modos en los cuales la crisis que llega a un individuo, y coincido con Mariana, jamás el individuo puede estar aislado, y menos al momento de sentir la soberbia, la envidia, ¿no? O la vanidad, porque siempre son elementos afectivos que nos hablan en una visión de alteridad. Yo no puedo sentir como una envidia si no estoy justo asociado a un vínculo, a un afecto que genere este tipo de modificaciones en el punto de vista de la interpretación de lo subjetivo. Entonces, David Le Breton también hace una muy buena reflexión acerca de la importancia que tiene todo este conjunto de elementos que en otro momento las ciencias sociales utilizaron como una forma de marginar temáticamente, porque tenía que ver con un mundo subjetivo, ¿verdad? Todo aquello que se siente, pues obviamente no vale, porque lo que importa es la razón. Todo aquello que se interpreta desde los principios particulares, pues son prácticamente parcialidades, porque no tiene que ver con la ciencia. Y entonces desde ahí David Le Breton nos habla de esta conjunción muy importante, muy al estilo espinosista, entre la no separación de la razón ni de la corporeidad, sino es esta yuxtaposición donde el cuerpo no solamente tiene una gran multiplicidad de formas e inteligencias, sino también tiene agencia, tiene identidad y tiene formas de manifestar lo que se está sintiendo. Entonces, en este debate, cuando estamos nosotros posicionándonos desde los poshumanismos y nuevos materialismos, sí quisimos como imprimir esta reflexión sobre la gran importancia que tiene hoy en día el giro afectivo, para además hablar de el giro ontológico. Si se acuerdan, cuando estábamos conversando en esta misma tercera emisión con los compañeros de Colombia, el texto de Javier Tobar, este ámbito de sentipensar, si bien lo recuerdan, está totalmente articulado, si se acuerdan, con la investigación anfibia, donde sentir y pensar era una parte importante, ya no solamente para generar la academia formal de siempre, sino una academia militante que pudiera, desde un conocimiento situado, perfilar la identidad de quien participa, ¿no? Entonces también con el texto, por ejemplo, de Iván Vaca, cuando hablábamos acerca de las justicias multiespecies restaurativas, donde la afección hacia un río, hacia una selva, hacia una montaña, era un elemento muy importante para esta construcción de justicias epistémicas más que humanas, ¿no? Entonces, como lo que estamos observando es la potencia que puede tener un autor, que nosotros lo podríamos prácticamente dejar en el mausoleo de los pensadores del siglo, de mediados del siglo XVII, pero hoy en día, como una gran catapulta, nos provoca, y obviamente con sus respectivas críticas, nos provoca a hacer estas preguntas. Lo que puede un cuerpo también es la no linealidad y la posibilidad de transformación a partir de sus deseos y potencias. No sé si alguien tiene, así yo soy igual que Carla, si es que si alguien tiene alguna participación, alguna pregunta, algún comentario, levante la mano, porque aquí creo que entre Mariana, Carla y yo podríamos
llevarnos todo el micrófono y bueno, no creo que eso sea correcto en esta ocasión y en la que hemos estado conversando. No sé si alguien tenga alguna opinión para, si no, irle dando también la palabra a Carla por si tiene algún último comentario, sino para también que Mariana nos acompañe con sus reflexiones. Hay un comentario acá en Zoom que dice, dudo que los coach lean siquiera filosofía, menos a Spinoza. Sí, yo también lo dudo, pero ¿sabes qué pasa? Que ahorita está muy de moda que este coaching que retoma a los estoicos y una lectura bien rara de los estoicos. Entonces, curiosamente, Spinoza toma muchísimo de la filosofía estoica. Entonces, no sé, sí, como que por ahí podría ser que no me extrañaría, ¿no? Obviamente, pues no lo leen, pero sí toman cosas. Vladimir levantó la mano. Sí, ¿quieres tomar la palabra? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Súper. Adelante, Vladimir. Yo quería como conectar un poquito con algunas reflexiones que hacía Mariana, sobre todo con esta preocupación tal vez como del mal juzgar, como una escritura del individualismo, en esa, mm, sí, como en esa mala lectura que pudiera existir. Y pensé justamente en el término de potencia, como lo entiende Amador Fernández Sabater y Rita Segato, pues que lo prologa en realidad él, pero que él tiene un libro que se llama Habitar y Gobernar y habla, digamos, de forma dialéctica a través de esos paradigmas políticos. Y digamos que lo que me parece interesante es que justamente cuando él habla de no caer en la trampa de creer que la potencia o lo que puede, ¿no? Es una cosa, digamos, que tiende hacia el crecimiento, hacia mejorar, ¿no? Hacia las lógicas que podríamos inscribir como capitalistas o etcétera. A él le gusta mencionar que, digamos, el paradigma político del habitar tiene que ver justamente con la atención de las potencias, pero no con unas potencias que, digamos, van creciendo, sino que justamente son potencias en la medida en que no buscan un más allá, sino un más acá de correlaciones múltiples. Entonces, en ese sentido, la potencia no es algo que surge justamente como un sujeto que va hacia más allá, que ha de crecer, sino que la potencia la entiende justamente como la conexión de un montón de elementos que solamente manteniéndose unidos tienen esa potencia como tal. Digamos como un olvido de la metafísica de ese cuerpo, ¿no? De un más allá. Y pienso también cómo eso se relaciona o problematiza. Yo en algún momento estuve muy inmiscuido como en la fenomenología, ¿no? Y digamos que mucho de la fenomenología lo que intenta todo el tiempo decirnos como de forma esencializada es que los seres humanos nacemos como seres incompletos y que venimos acá a completarnos, ¿no? Me parece que ahí se puede generar una relectura, que ya no es propiamente el nacer incompletos para ir creciendo, sino justamente correlacionándonos, que me parece que es una forma distinta de entenderlo. Bueno, tenía por ahí como algunas otras ideas, pero me parece que eso me hizo resonar y que me pareció muy interesante. Y que justamente hablado de resonancia, también conectaba un poquito con Harmon Rosas, con su concepto de resonancia. Recuerdo mucho que en alguna entrevista que le hacen en uno de los libros que él tiene, le decían, bueno, ¿y cómo, a ver, cómo asegurar que, por ejemplo, quien estructuró el nazismo, ¿no? No resonaban entre unos y otros, como si fuera justamente esta conexión de potencias. Y él hizo una respuesta que me pareció muy pertinente e interesante, y él decía que, bueno, que la verdadera resonancia no se acababa justamente en el repetir lo que yo encuentro de mí en el otro, sino justamente encontrar una verdadera alteridad, algo que no sabía que sabía, ¿no? O que justamente me problematiza en lo que soy. Entonces me parece también pertinente ahí que la resonancia nunca es algo que yo creo que ya poseo y que me identifico, sino justamente al contrario, una especie de desidentificación. Bueno, gracias.
Gracias, Vladimir. Tenemos otro comentario de Ricardo. Adelante. ¿Me escuchan bien? Sí. Adelante. Yo les quería hacer un comentario breve, pero me gustaría saber qué opinan o qué reflexiones tienen en torno a esto, porque yo tengo ansiedad y cuando hay pensamientos no resueltos o cuando hay eh, choques cognitivos, estoy intranquilo, ¿no? Entonces, es, puede ser una potencia también, porque me motiva a buscar soluciones o estar como muchas veces sobreanalizando, pero la cuestión es la siguiente, y es algo que ya más o menos confesaba hace una sesión con el término de tecnomaterialismo que les compartía que me ha dado pesadillas. Y se trata, bueno, lo vi, no sé si es un sesgo como de reafirmación o qué, pero cuando estaba leyendo el texto, por ahí como que había un rumor que yo alcanzaba como a detectar, que es que tanto la mente o las ideas como los afectos son cosas materiales, o sea, no son cosas abstractas que habitan el mundo de las ideas, sino que son materiales, tanto tienen una base material, es decir, conexiones neuronales y descargas de químicos, como tienen un resultado material en la vida. O sea, ahí lo menciona, o sea, el modo en cómo tú entiendes una cosa va a afectar el cómo te sientes, porque es parte como de un continuum que es el mismo cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo va a actuar en consecuencia como piensas. Entonces, las ideas y las emociones, al igual que el cuerpo, modifican el mundo. Pues tienen, bueno, aquí ya podríamos hablar de qué tanto o qué tampoco, pero pienso que precisamente, por ejemplo, ideas como el antropocentrismo, ideas como el rendimiento como único fin a buscar en las relaciones humanas y demás, pues han modificado el mundo al punto en el que estamos, que no es menor, ¿no? Estamos hablando de una posible extinción masiva. Entonces, a mí eso me problematiza mucho porque empieza una especie de desconfianza o de miedo en torno a las ideas. Entonces, si me explico, empieza como una parálisis por análisis, como que ya dices, híjole, como que es imposible ya luego saber las derivas que va a tomar. Y ahí casi, casi que yo prefiero la tristeza, o sea, yo prefiero como esta disminución de potencia, como de reservarme el haber que hecho a perder aquí con mi potencia y mi alegría. Y bueno, eso era como el comentario que quería hacer y mencionar también que siento yo que tanto Deleuze como Braidot y Guattari retoman mucho esta idea como de la ontología relacional, que pienso que es el término como que yo acuño, que yo entiendo, no acuño, sino que yo asumo para entender esta idea de que pues todo se afecta mutuamente y que las cosas adquieren sus características conforme a cómo se relacionan con otras. En ese sentido, una misma cosa tiene historialidad y tiene relaciones. Un mismo río, por ejemplo, el río Querétaro que tenemos aquí, no es el mismo río hace 300 años que el río actual. Y todo tiene que ver con las relaciones en las que se vio inmerso. En este caso, las relaciones de la industria y las relaciones sí, como de vertederos y contaminaciones. Pero bueno, quería decir que mm, siento que esta ontología relacional necesita forzosamente una decisión ética de conservación de la vida, porque por sí sola no lleva a la vida. Así me explico, o sea, luego a veces estos afectos positivos como que dan a entender que si tú dejas las cosas tienden a la vida y a la autoorganización. Y en el caso humano, no sé si siempre es así, porque a veces nuestras ideas pueden llevar a lo contrario, ¿no? Y de hecho no solo el caso humano, o sea, hay casos de especies que también de repente se organizan mal y como que se llevan los medios que tienen para su subsistencia, ¿no?
recuerdo el caso de algunas ovejas o no me acuerdo qué animales que como que se acabaron toda la comida, algunos, todos los árboles que tenían en su... Bueno, el caso es que no creo que sea solo humano, pero sí creo que necesitas necesariamente una decisión por la vida que te guíe para navegar entre estas posibles afectaciones que puede haber con tu actuar, ¿no? Y de ahí como que yo así me salvó la vida de escuchar que Haraway dijera que la ciencia era un medio, o lo mejor de la ciencia, o la ciencia matizada con esta visión, es un medio para conocer el mundo, porque realmente pues tienes algo en donde apoyarte, ¿no? Que luego dices, pues, también de dónde me agarro. Bueno, nada más quería mencionar eso y pues si tienen comentarios, bienvenidos sean. No sé si Alejandra o Marina quieren comentar alguno de los comentarios de Ricardo de Vladimir antes de pasar con Alejandra. O pasamos con Alejandra y luego ya Yo nada más comentamos. quisiera y con eso cerraría como, porque hay mucho que decir, pero mm, a mí me creo que una posible respuesta es que se me hace muy interesante el tema de los afectos, es que Spinoza no dice qué afecto primario es más importante que otro. O sea, solo dice hay tres y podemos experimentar los tres, ¿no? O sea, no es como que quien experimente más alegría es más chido, ¿no? O sea, no lo dice, solamente dice esto es lo que somos y lo que tenemos. Y eso me lleva a conectar un poco con lo que decían Ale y esta Carla, en el sentido de que yo creo que una pregunta verosímil que nos podríamos hacer frente a estas disminuciones de potencia constantes que experimentamos día con día. Yo también soy parte de ese grupo que experimenta disminución de potencia diaria. eh, o sea, ¿cómo podemos, que es una pregunta epistemológica, o sea, ¿cómo podemos aumentar nuestra potencia sin colonizar otras potencias? O sea, yo creo que esa es una pregunta muy importante porque nos lleva, o sea, esto que mencionaba Alex de el giro ontológico y el giro afectivo, pues sí nos lleva a repensar una epistemología más humilde. Pensado en lo que decía Carla, ¿no? Que Spinoza refiere que habría que sacar la idea de los afectos como atrocidades morales, porque si lo vemos así y nos ponemos hiperkantianos, pues entonces este guiarnos por el deber ser se puede convertir en algo hostil y un tanto falso, ¿no? Medio hipócrita, porque pues no siempre podemos sobrar en el deber ser y también como que creo que nos quitamos mucho peso de encima en... Se vale ser equívocos, o sea, se vale sentir, se vale expresar. Digo, hay que tener responsabilidad y respeto hacia los demás vivientes. No puedes andar este, pisoteando cosas por tus propios afectos, porque entonces no estamos en concordancia espinosista. Pero yo creo que este tema de una potencia que no coloniza viene muy de la mano con el texto de Oyeronki, ¿no? O sea, básicamente desplegar una potencia sobre las mujeres africanas aniquiló su potencia, ¿no? Desplegar potencias sobre los pueblos originarios aniquiló potencias. Y nos hemos ido por la vida aniquilando potencias y sí tiene razón, o sea, hemos construido una historicidad basada en la aniquilación de las potencias, o sea, el despliegue del espíritu es aniquilador de repente de la potencia de lo no espíritu, ¿no? O sea, entonces, en términos de Hegel, ¿no? Y yo creo que esa pudiera ser, no una respuesta, me evoca esa reflexión, porque si bien es cierto que no podemos resolver este tema de los afectos como, a lo mejor vernos disminuidos, pero a lo mejor concientizar sobre esta disminución de potencia nos puede llevar a reflexionar, creo que es lo que está invitando Spinoza, a una racionalidad que no sea avasalladora en el sentido de todo verlo estructurado como en múltiples sustancias con accidentes y así, o sea, sino de cómo nos estamos estando inmersos en la vida, ¿no? Y que también es como una reflexión sobre incluso cuerpos híbridos, otros cuerpos, otras estéticas, por ejemplo, también.
otros pensamientos, otras posturas de reflexión. Y creo que eso nos puede dar, no resuelve, insisto, porque pues tampoco podemos ser tan, banear la realidad, pero, se sigue desplegando. Yo creo que esa es una virtud, o sea, es algo, es una virtud en ese sentido, que el mundo no para, se sigue desplegando, ¿no? O sea, la potencia no tiene límite, ¿no? O sea, o el conato de continuum no lo tiene, entonces eso nos permite seguir eh, em, teniendo esta vitalidad, esta fuerza de vida, independientemente si uno se siente nietzscheano o no, o, como se conciba, eh, pero, pero uno se sigue desplegando, o sea, no para, ¿no? Y bueno, a lo mejor esa pudiera ser una opción para no estar tan disminuidos, ¿no? Y andar colonizando potencias, ¿no? Pero bueno, entonces creo que esa parte es importante como una epistemología más humilde, no centrada en el antropocentrismo, o sea, no centrada en que solo yo humano puedo conocer, ¿no? Solo yo humano puedo sentir, solo yo humano puedo estar en el mundo, todo lo demás me es un útil a la mano. O sea, a lo mejor podríamos recuperar estos cuestionamientos y empezar a tener una existencia mucho más respetuosa, ¿no? O sea, pudiera ser, ¿no? O sea, que creo que es parte de mucho de lo que hemos discutido, tanto en términos académicos como en términos éticos, ¿no? A lo largo de los cursos que hemos tenido. Sí, muchas gracias, Mariana. Y le damos la palabra a Alejandra. Adelante, Alejandra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Pues primero que nada quiero agradecer de verdad, de todo corazón, pues este tipo de espacios y las reflexiones y cómo comparten de verdad esta síntesis, esta en síntesis de verdad y en reflexiones que me parecen bastante enriquecedoras. Y lo comento desde en una posición de, a lo mejor de carácter interdisciplinario, ¿no? O sea, lo comento también como desde una perspectiva de conocimiento situado de Haraway y tratando también, pues en consonancia con la propuesta popperiana, pues que señalaba que no somos estudiosos de alguna asignatura, ¿no? Sino que somos estudiosos de problemas y pues los problemas pueden atravesar las fronteras de cualquier asignatura o disciplina. Entonces, pues yo parto de esta problemática socioecológica. Mi disciplina es, como ya había comentado en una sesión anterior, es ingeniera ambiental, ¿no? También ya había comentado, ¿no? Esta creencia, ¿no? Donde crecí que pues la tecnología era esta respuesta a la problemática socioecológica, ¿no? Y que todo iba a estar bien, ¿no? En un sistema de racionalidad económica, ¿no? Entonces, cuando uno está como muy consciente, a lo mejor justo de lo que implica esta relación con los otros, que pues el mismo estudio de la problemática socioecológica nos lleva, me surgen muchas cosas, ¿no? Uno, pues es de lo que mencionó hace ratito el compañero Vladimir sobre la resonancia, ¿no? Cómo a veces se nos niega en estas ciencias duras, ¿no? La cuestión de la emoción. Y a lo mejor lo digo como una creciente o naciente generación de investigadoras, ¿no? Que estamos en las ciencias naturales, ¿no? Y que esta relación o a lo mejor esta sensibilidad que viene del estudio del ambiente, ¿no? Trata de conectarnos con el cuidado, ¿no? Y se sabe, y bueno, o sea, al menos he tratado de navegar como en términos de política pública, ¿no? Porque tristemente aún se sigue manejando esto de vamos a gestionar los recursos naturales, ¿no? Y así como el compañero, perdón, no recuerdo su nombre, dice, tengo ansiedad, yo estudiando estos temas ambientales, pues claro que me dio ansiedad, claro que me dio depresión, porque es como los números de verdad, o sea, rojos, o sea, desoladores, te quedas, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces, así como también decía este compañero Haraway, me salvó la vida, a mí también con su libro, pues seguir en el problema, ¿no? Y para mí de verdad leerla fue como abrir como otro mundo de posibilidades, porque al menos en mi mente conceptualmente tenía la existencia de modelos, ¿no? Y para mí fue toda una ruptura epistemológica, ¿no? Así de, pero es que, ¿dónde, no? Y Enrique Lev fue también un parteaguas, ¿no?
para este pensamiento ambiental. Y entonces, pues claro que se vuelve hasta un caminito, ¿no? O sea, que sientes que vas como desenmarañando como todo estos nodos, ¿no? Que es la problemática socioecológica que es compleja per se, ¿no? Y entonces, pues después de estudiar la cuestión de las cuencas, ¿no? Que también siento que tiene mucho que ver con una relación de símbolos con el agua, ¿no? Específicamente a nivel de Cuenca, pues los estudié a nivel de vulnerabilidad socioecológica, ¿no? Que parte de un marco que también viene de una racionalidad económica, que es de sistemas socioecológicos, ¿no? O sea, cómo dividimos y entendemos, ¿no? O sea, como la epítome, ¿no? De la racionalidad humana acercarnos a la problemática de la instrumentalización de los recursos naturales, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? Yo me pregunto, y a mí de verdad me parece Spinoza un puente intertransdisciplinario, ¿no? Y de verdad encuentro en él justo estas lógicas porque hasta nosotros mismos, jugando también con Haraway, desde nuestro conocimiento situado sabemos que no podemos acercarnos a la ciencia y a la interpretación de la realidad a través, no sé, en mi caso, de sistemas de información geográfica desde una mutilación de la emoción, ¿no? Porque estamos interactuando con cuerpos, ¿no? Y si estamos manejando, no sé, esta vulnerabilidad, ¿cómo estamos entendiéndola? Y a mí, ya con esto cierro, me permite un mundo de posibilidades, porque claro, estos modelos, ¿no? Requieren un cambio ontológico, epistemológico, ¿no? Relacional, ¿no? Que no ponga al investigador, al analista como el conocedor de toda, ¿no? De la totalidad, de todo el conocimiento, ¿no? O sea, justo con estas disciplinas con las que los educan, ¿no? Y pues nada, me gusta mucho este tema del debate de fronteras, me gusta muchísimo esta cuestión de posibilidades, ¿no? Porque es cierto, cuando se trata de potencialidades, y si es en la problemática socioecológica, si estamos en una razón, no sé, de catastrofismo, nos quita nuestra capacidad de acción, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos todas estas instrumentos institucionales, claro que podemos accionar, ¿no? Y a mí se me viene a la mente muchísimo Hannah Arendt, ¿no? Y el mundo común y todo esto que justo es pues siempre no negar esta emoción, ¿no? Porque es parte de la creatividad de la investigación, ¿no? Y a dónde vamos dirigiendo nuestras aproximaciones, ¿no? Y pues nada, gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y justo ese es un poco el espíritu de este seminario. Y ahora que estabas tú haciendo esta reflexión desde cómo se puede mirar desde estas ciencias, digamos, administrativas de la naturaleza, ¿no? Que hablan de gestión, que hablan de planeación, que hablan de ordenamiento y que en ninguno de sus rincones observarían como todos estos elementos afectivos de lo que va más allá de lo humano. Y justo recordaba un libro que cuando salió fue muy criticado y aquí se los presento. Se llama Miradas indígenas sobre una naturaleza entristecida. Es un libro que salió en el 2005 de dos grandes y maravillosas investigadoras, que es Elena Lazos y Luisa Paré. Un libro que tiene más de 20 años, donde desde las ciencias vinculadas con la antropología, con la ecología, se estaba hablando sobre la naturaleza entristecida. Y entonces, pues justo en una conversación, Luisa Paredes decía, es que todos nos criticaban porque desde este occidente técnico de gestión de recursos, pues imagínense el occidente técnico de gestión de emociones. Entonces, cuando hablamos de la gestión de las emociones y de la gestión de la naturaleza como recurso, pues no había punto de llegada hacia comprender que existiesen formas epistémicas de nombrar a la tristeza más allá de lo humano. Si lo pueden revisar, creo que está en libre acceso dentro de la biblioteca de la UNAM. Nuevamente se los recomiendo, Miradas indígenas sobre una naturaleza entristecida. Obviamente son percepciones del deterioro ambiental entre comunidades nahuas del sur de Veracruz, de Elena Lazos y Luisa Pare. Y uno de los elementos que señalaban
que señalan estas autoras en esta obra es justo como las emociones que pueden estar ligadas hacia el tema de la felicidad, pero también el tema de la tristeza, pues son afectos que traspasan obviamente aquella idea de razón que tenemos que hace auténtico al ser humano, y ellas provocan también justo de cómo las emociones siempre se generan en términos sistémicos, ¿no? Se generan en términos sistémicos porque la tristeza de un individuo es la tristeza de una comunidad, la tristeza de un árbol puede representar parte de la tristeza de un bosque, y si de pronto un árbol tiene una tristeza, pues justo la puede vincular hacia las aves que perchan en sus ramas, o también a los distintos mamíferos que lo utilizan como hogar y hábitat. Entonces, esa es parte también como de estas reflexiones que estamos haciendo, ¿no? De cómo justo estos giros, estos quiebres, cuando los dislocamos más allá de lo humano, entonces ubicamos perfectamente las evidencias, y como lo señalaba Vladimir, de la importancia de esta idea de articulación, ¿no? De justo dejar de lado el principio individual de la razón, sino más bien ubicarnos dentro de la vinculación en términos societales, que es a partir de ahí como se generan los vínculos y sobre todo las tramas, las redes, y como también lo señalaban los compañeros colombianos, las mingas. Adelante, Mariana, por favor. Para empezar a hacer un comentario de cierre, porque ya de forma sorpresiva nos quedan 12 minutos. Eh, pues, ay, no sé, o sea, creo que, bueno, agradezco mucho el espacio, también agradezco mucho a las personas que estuvieron acá. No son lecturas fáciles porque, aparte de que son difíciles, o sea, sí nos llevan a reflexiones que de repente bueno, a mí no me soltaron desde hace como 4 años, o sea, yo sí voy a seguir ahí instalada. Em, pero, pero sí creo que, por ejemplo, este tipo de lecturas sí nos pueden permitir como mucho trabajo interdisciplinario, multidisciplinario. O sea, mm, eh, no tendría que estar como tan peleado, pero bueno, también entiendo que hay situaciones que nos llevan a hacer separaciones, pero, pero yo creo que yo sí de verdad creo que haber leído a Spinoza sí nos da como un montón de información para ver todas estas discusiones que no solo van desde el cuerpo, también repensar todo este tema de que somos identidades mutables. Entonces, que no, que vamos cambiando y nos vamos desplegando. Entonces, pues creo que hay una situación como interesante y que no se queda, o sea, yo de verdad les invito porque es que todos los debates con Spinoza son bien largos y hay unas cosas bien intensas y, y no acaba, o sea, de los que hemos visto, pues por ejemplo está Braidotti, está Haraway, está Deleuze y Guattari, está Viveros de Castro, ¿a quién más hemos? Judith Butler. Butler, o sea, todas estas personas están discutiendo, entonces, y son diferentes expresiones, entonces, digamos que hay para tirar para arriba, ¿no? De Spinoza, no paramos, y ya luego podemos seguir hablando de Spinoza, ¿no? Entonces, incluso cosas que pareciera que no tienen nada que ver, pero del texto que les mencionaba, o sea, Butler tiene una discusión bien interesante entre la ética de Spinoza y la pulsión de muerte, ¿no? De Freud. Entonces está buenísimo el tema. A mí me gustó mucho y con Levinas y con Nietzsche, ¿no? Entonces, ahí hay como un montón de cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo les invitaría a que se vuelvan espinosistas, bueno, si quieren. Bien, muchas gracias, Mariana. Bueno, ya para ir cerrando esta sesión, bueno, me gustaría como amarrar varios puntitos que se han ido discutiendo, justo en torno a esta frase de lo que puede un cuerpo, ¿no? Nadie sabe lo que puede un cuerpo.
Y bueno, sí, ¿no? Ya más o menos mencionaban esto de que, pues sí, aunque Spinoza habla del cuerpo en singular, esta teoría la podemos aplicar a cuerpos colectivos, ¿no? A un grupo humano, a una comunidad, a una sociedad, a un grupo de árboles, a un ecosistema, etcétera, ¿no? Es decir, un individuo compuesto de otros individuos, ¿no? Porque finalmente eso es algo que también menciona Spinoza, todo cuerpo está compuesto de otros cuerpos, ¿no? Y entonces la pregunta, ¿qué puede un cuerpo? Se aplica entonces aquí colectivamente. ¿Qué puede un pueblo? ¿Qué puede una multitud? ¿Qué puede una comunidad organizada? ¿Qué puede un grupo de hongos? ¿Qué puede un grupo de árboles? ¿No? ¿Qué puede un ecosistema? Etcétera. Entonces, bueno, esta parte me parece muy importante porque además esta idea del cuerpo, o sea, del cuerpo colectivo inspira la teoría política radical de otros autores contemporáneos como Toni Negri, como Hart, como Virnu, ¿no? O sea, esta idea de que la multitud tiene potencialidades que no pueden ser completamente capturadas o predeterminadas por el poder estatal, por ejemplo, ¿no? Siempre hay un exceso de potencia colectiva respecto a su actualización presente. ¿No? Y si pensamos en consecuencias metodológicas de todo esto, nadie sabe lo que puede un cuerpo, implica que debemos adoptar también una postura experimental, pragmática, no dogmática respecto al cuerpo, a los cuerpos, ¿no? No podemos partir de teorías a priori sobre lo que el cuerpo puede o no puede hacer. Tendríamos más bien que observar cuidadosamente qué hace realmente un cuerpo bajo diferentes condiciones, experimentar con diferentes prácticas, encuentros, condiciones, para incluso descubrir capacidades latentes, ¿no? Suspender juicios prematuros sobre límites supuestamente naturales, porque esto no es idéntico para todos, ¿no? Incluso atender a esta dimensión temporal, porque las capacidades corporales cambian, se desarrollan, se atrofian según usos y prácticas, ¿no? Entonces, aquí, pues, no sé, estamos hablando de un método quizás empirista radical, pero no ingenuo, porque la experiencia no es recepción pasiva de datos, sino experimentación activa con encuentros que transforman lo experimentado, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, siento que esta frase de nadie sabe lo que puede un cuerpo, eh, pues no es nada más una observación empírica sobre nuestra ignorancia actual, ¿no? Es un programa filosófico completo que incluye varias cosas, ¿no? Una crítica epistemológica, ¿no? Al dualismo, a esta primacía de la conciencia, de antropologías fijas, ¿no? Una propuesta ontológica también, el ser humano como, y no nada más el ser humano, el resto de los vivientes y no vivientes como potencialidades dinámicas y no como esencias fijas, ¿no? Una metodología en cuanto a experimentación práctica en lugar de deducción a priori, por supuesto, una ética, ¿no? Cultivar encuentros que aumenten nuestra potencia corporal y, por supuesto, una política, ¿no? Una organización social que maximice la potencia colectiva. Entonces, la frase permanece súper actual precisamente por esto, ¿no? Porque está articulando una actitud fundamental: apertura a lo posible, rechazo de límites predeterminados, confianza en capacidades por descubrir, ¿no? O sea, fíjense, en un mundo que constantemente nos dice qué podemos y qué no podemos hacer, qué son límites naturales y qué son transgresiones imposibles, Spinoza nos recuerda que en realidad no sabemos, ¿no? Y no saber no es un defecto, sino oportunidad. En este sentido, oportunidad de experimentar, de explorar, de actualizar potencialidades inéditas, ¿no? Entonces, el cuerpo espinosista no es un cuerpo máquina cartesiano, predecible y manipulable, es un campo de fuerzas, ¿no? Es un sistema complejo, una potencialidad abierta. Y la pregunta que puede un cuerpo permanece eternamente abierta, ¿no? Respondible solo en la práctica y en el experimento vivido de existir corporalmente en un mundo compartido con otros cuerpos. Creo que fue un magnífico cierre, Carla, sobre todo porque apuntas estas ideas, sobre todo esenciales para llevarnos esta idea del pensamiento de Spinoza como una provocación para imaginar, soñar y sobre todo actuar
en otros mundos posibles. Quisiera agradecerle muchísimo a Mariana por estar el día de hoy con nosotros. Mariana, ha sido todo un honor tenerte aquí en este espacio y obviamente agradecerles a todos, a todas, a todos los que nos han acompañado el día de hoy. No quiero dejar de invitarles a aquellas personas que no han tomado la lista. Ahí en el chat dejamos el link para que tomen su asistencia, por favor, que no lo olviden. Y bueno, pues obviamente para invitarles a nuestra última sesión, así como de pronto los 120 minutos se nos van a toda velocidad, déjenme decirles que ahora estas 5 sesiones también se han ido muy rápido. Seguro que, como dicen, cuando uno se le está pasando muy bien, el tiempo se vuelve totalmente invisible. Nuestra siguiente sesión va a ser el día lunes 10 de noviembre y bueno, vamos a tener una maravillosa invitada especial también, nuestra querida colega Eva Fernández, en una sesión imperdible sobre colaboraciones entre plantas, bosques y organismos otros, para reflexionar acerca de la obra de Eduardo Kuhn y Estefano Mancuso. Me parece que va a ser una de estas sesiones inolvidables y bueno, pues quedan todas, todos, todes cordialmente invitadas. Muchísimas gracias nuevamente a Mariana, muchísimas gracias a Carla, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado y también gracias a todo el equipo técnico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía por acompañarnos en esta posibilidad de transmisión que ha sido totalmente exitosa. Muchísimas gracias, Ricardo, por todo tu acompañamiento técnico, pero también ontológico y epistemológico. Les mandamos un fuerte abrazo a todas y todes y nos vemos para devenir juntos el 10 de noviembre. Cuídense mucho y buen inicio Bye. de semana. Bye. Hasta luego. Gracias nuevamente, Mariana.